Hay algo que Alpine le ocultó al mundo durante 3 carreras. No lo dijeron en los comunicados, no lo pusieron en los reportes técnicos que circulan por el paddock, no lo ventilaron en las conferencias de prensa donde todo el mundo sonríe y habla de progreso. Lo guardaron internamente, lo gestionaron en silencio y esperaron. Pero el director del equipo, Steve Nielsen, finalmente usó una palabra que en el vocabulario técnico de la Fórmula 1 pesa como una tonelada. La usó frente a los medios, sin rodeos, mirando a la cámara. Dijo que el A526 tenía una lesión aerodinámica que el equipo arrastró desde los test de pretemporada en Bahrein, que se agravó en Australia, que condicionó el rendimiento en China, que estuvo presente en Japón, y que Colapinto manejó durante esas carreras con un auto que no le entregaba lo que él le pedía en las curvas más rápidas del calendario. Eso es lo que no te contaron. Y ahora que lo sabés, el séptimo puesto de Miami cambia completamente de dimensión, porque ese resultado lo hizo con una lesión. Imagínate lo que puede hacer sin ella. Rápido antes de seguir, si querés participar en el sorteo de 200 euros que está regalando una de las páginas que apoya el canal, comenta ahora mismo una de estas palabras: participo, entro, presente, vamos o listo. Un comentario, eso es todo. Para entender la magnitud de lo que está pasando hay que ir a los datos técnicos concretos, porque sin ese contexto la historia no tiene el peso que merece. El A526, el auto que Colapinto pilota en 2026, tiene un problema aerodinámico específico, localizado y documentado. El alerón delantero, la pieza que le da al auto la carga necesaria para girar con estabilidad en las curvas de alta velocidad, no está funcionando como debería al aumentar la velocidad. El resultado es subviraje. El auto no gira. La trompa se va para afuera. El piloto tiene que levantar, corregir, perder velocidad, salir de la curva más lento de lo que debería. En pista, eso se traduce en décimas por vuelta perdidas exactamente en los sectores donde el auto debería ser más competitivo. Nielsen no suavizó el diagnóstico. Dijo textualmente: tenemos subviraje en alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahrein. Y después agregó la frase que resume todo: es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así. Una lesión. El director de un equipo de Fórmula 1 describiendo el problema técnico de su auto como si fuera una lesión muscular que un deportista carga durante semanas esperando que sane. Y Colapinto fue el deportista que corrió igual, que salió a clasificar, a preparar la vuelta, a gestionar la carrera, con un auto que en cada curva rápida le pedía más de lo que el reglamento y la física le podían dar. En Australia fue donde el problema fue más visible. El circuito de Albert Park tiene algunas de las combinaciones de curvas rápidas más exigentes del calendario. Exactamente el tipo de sectores donde el subviraje del A526 se multiplicaba. Gasly y Colapinto quedaron eliminados en CU2. Colapinto terminó 16º en carrera, después de una penalización que el propio equipo reconoció como error operativo propio. Un fin de semana para olvidar con dos variables encima: la penalización del equipo y la lesión del auto. China fue mejor porque el circuito de Shanghai tiene menos curvas de alta velocidad y el problema se minimizó. Japón tuvo sus propios dramas, con el incidente de Birman que ya conoces. Y después llegó Miami. Y Miami tiene pocas curvas verdaderamente rápidas. Y Nielsen lo dijo sin eufemismos: este circuito y probablemente Canadá se adaptan un poco más a nuestras fortalezas que, por ejemplo, Barcelona. Lo que eso significa, en criollo, es que el problema técnico del A526 no afectó casi nada en Miami porque el circuito no lo exponía. Y en esas condiciones, con el auto funcionando cerca de su potencial real, Colapinto hizo el mejor fin de semana de su carrera. Séptimo puesto. 4. Mejor piloto fuera de los 4 equipos grandes, con el auto enfermo, en un circuito que casualmente ocultó la enfermedad. Ahora viene la parte que realmente cambia todo, porque Alpine no se quedó quieto mirando la lesión. Alpine fabricó piezas nuevas, trabajó en el alerón delantero. En Miami llegó un nuevo alerón trasero de alta eficiencia, una sola unidad, que fue al auto de Gasly porque el equipo no tuvo tiempo de fabricar dos. Pero el desarrollo no paró. La fábrica de Enstone siguió produciendo actualizaciones. Y lo que se viene para Canadá y para la gira europea es un auto que, si las piezas nuevas hacen lo que el equipo espera que hagan, ya no va a tener esa lesión. Una 526 sin subviraje en alta velocidad, con el alerón delantero funcionando correctamente a velocidades elevadas, con Colapinto al volante, en circuitos europeos donde va a tener experiencia acumulada de la temporada completa y donde ya no va a llegar como novato al trazado, sino como alguien que conoce cada metro del calendario.
Esa combinación es exactamente lo que sus rivales en la zona media de la grilla necesitan empezar a calcular con seriedad. Pero hay una segunda capa en esta historia que es tan importante como la lesión aerodinámica y que conecta directamente con el título de este video. Porque el reglamento 2026 no es solo una revolución técnica en los motores y en la aerodinámica. Es también, y esto es lo que los analistas de Motorsport identificaron meses antes de que comenzara la temporada, un reglamento que favorece un estilo de manejo muy específico. Y ese estilo tiene un nombre, tiene un apellido, y ese apellido es argentino. El análisis publicado por Stuart Codling y Philip Clearen en Motorsport fue claro. Bajo el reglamento anterior, los pilotos que tendían a frenar más tarde y con mayor fuerza tenían dificultades porque los autos de efecto suelo necesitaban rodar bajos y rígidos para maximizar la carga aerodinámica. Esa rigidez penalizaba el estilo agresivo en la frenada porque cualquier perturbación del auto al entrar a la curva comprometía el efecto suelo y con él todo el equilibrio del monoplaza. Era un reglamento que premiaba la suavidad, la precisión milimétrica, la técnica pulida durante años. Un reglamento que favorecía a los pilotos con más experiencia en ese tipo específico de auto. El reglamento 2026 rompió ese esquema desde la raíz. Los autos son más cortos, 20 centímetros menos de longitud, más estrechos, 10 centímetros menos de ancho. Con Aeroactive Systems en lugar del DRS, con gestión de energía eléctrica que representa el 50% de la potencia total, con combustibles sintéticos 100% sostenibles y sin el efecto suelo como eje central del rendimiento. Eso significa que la rigidez extrema del reglamento anterior ya no es necesaria de la misma manera, que los autos tienen un comportamiento diferente en las frenadas, que el estilo que el reglamento viejo castigaba puede ahora convertirse en una ventaja. El análisis de Motorsport lo dijo con una claridad que casi parece escrita para Colapinto. Los pilotos que aprendan más rápido tendrán ventaja sobre los demás. Y en eso, los más jóvenes tienen la ventaja de no estar arraigados al reglamento anterior. No tienen que desaprender, no tienen patrones de conducción construidos durante años sobre un tipo de auto que ya no existe. Colapinto llegó a la Fórmula 1 en 2024 y corrió primero con el Williams del reglamento viejo, sí, pero la mayor parte de su adaptación, su desarrollo como piloto de la categoría, está ocurriendo ahora, en 2026, con el nuevo reglamento. Es un piloto que está aprendiendo el idioma correcto desde el principio, mientras sus rivales más experimentados tienen que traducir lo que sabían a una gramática completamente nueva. Berman lo dijo antes de que empezara la temporada. El piloto de Haas, que protagonizó el conflicto con Colapinto después de Suzuka, reconoció que el cambio de reglas beneficiaría especialmente a los pilotos novatos como el argentino, que la nueva normativa igualaría el terreno, que la experiencia acumulada en los monoplazas del reglamento anterior no era necesariamente una ventaja en el reglamento nuevo. Eso lo dijo Berman. El mismo Berman que después usó la palabra inaceptable para describir una maniobra que los datos y el propio jefe de su equipo exculparon completamente. El mismo Berman que después bajó el tono y dijo que no guarda rencor. Pero antes de todo eso, dijo que el reglamento 2026 favorece a Colapinto. Y eso, a diferencia de la polémica de Suzuka, es algo que nadie discutió. Ahora conectá todos los puntos. Un reglamento diseñado para favorecer a pilotos jóvenes con estilo agresivo que no están atados a los patrones del reglamento anterior. Un auto que durante las primeras 4 carreras estuvo condicionado por una lesión aerodinámica específica que limitaba su rendimiento en curvas rápidas. Un piloto que a pesar de esa lesión hizo el 7º puesto en Miami con el mejor ritmo de su carrera. Actualizaciones en camino que, si funcionan como el equipo espera, le devuelven al A526 el rendimiento que nunca debería haber perdido. Y un calendario que en las próximas semanas pasa por Canadá, un circuito que, según el propio Nielsen, se adapta mejor a las fortalezas actuales del equipo, antes de llegar a la gira europea donde el auto llegará con más piezas nuevas. ¿Todo eso garantiza un podio? No, la Fórmula 1 no garantiza nada, y cualquiera que te diga lo contrario no entiende de Fórmula 1. Hay 4 equipos que en este momento tienen un nivel de rendimiento que los separa del resto por un margen que ninguna actualización aerodinámica va a cerrar de un fin de semana al otro. Pero entre el 7º puesto de Miami y el podio hay una distancia que se mide en décimas por vuelta y en circunstancias específicas de carrera. Y Colapinto ya demostró que cuando el auto le da lo que necesita, puede pelear con cualquiera que esté fuera de esos 4 equipos grandes y en algunos momentos de carrera incluso con alguno de ellos. La pregunta
pregunta que queda abierta es, ¿cuánto tarda Alpine en solucionar completamente la lesión? Si las actualizaciones que llegan en las próximas fechas hacen lo que el equipo proyecta, si el A526 deja de tener subviraje en alta velocidad, si Colapinto llega a Barcelona o a Silverstone con un auto que por primera vez en la temporada funciona cerca de su potencial real en todos los tipos de curva, entonces la conversación sobre el podio va a dejar de ser especulación y va a empezar a ser una posibilidad concreta que el paddock va a tener que tomar en serio. Ya lo están tomando en serio. Ferrari mira, Red Bull orbita, Alpine construye muros legales para que nadie se lo lleve. Eso no es lo que hacen los equipos y los rivales cuando están hablando de alguien que puede llegar a ser décimo cada tanto. Eso es lo que hacen cuando están mirando a alguien que puede ser mucho más. Decime qué pensás. ¿El A526 curado y el reglamento que favorece su estilo son suficientes para que Colapinto llegue al podio este año? ¿O todavía le falta algo más para dar ese salto? ¿Y desde qué parte del mundo estás siguiendo esta temporada? Porque esta historia está llegando a todos lados y quiero saber desde dónde la ves vos.